puedo entender qué representa Goliat en nuestras vidas. ¿Quién es que está hablando? Hágame el favor y hágame la atención. Pastor, cuando usted dice que los gigantes no pasarán al otro año, ¿qué significa en mi vida? Yo no tengo ningún hombre altísimo forrado de metal que me quiera hacer daño. Las cosas escritas en la Biblia tienen una simbología espiritual. Lo que está escrito en la palabra fácilmente usted lo puede aplicar en su vida. Y al estudiar la vida de David, y mayormente la vida de su líder, el rey Saúl, Dios me ayudó a entender que Goliat, escuche bien esto, Goliat fue el resultado de todos los temores, de todos los traumas, de todos los pecados, de todas las debilidades, de todas las falencias del rey Saúl y del pueblo que él lideraba. Cuando un pueblo es un pueblo miedoso, amedrentado, pusilánime y cobarde, cada temor, cada miedo es una porción que se va uniendo con la otra hasta formar una gran crisis, un gran problema, una situación adversa de grandes proporciones. Cuando traté de huir de mi llamado y tomé un bus hacia Valledupar, sin que nadie supiera que me había ido. En Caimán creían que yo iba para Barranquilla y en Barranquilla creían que yo estaba en Caimán, pero realmente como Jonás me había ido hacia otra región huyendo para no volver más. El pastor de la iglesia del pastor Dos Santos me recibió en la oficina muy amablemente y yo le conté mi historia. Y él sacó un periódico y me dijo, no ni siquiera me sacó la Biblia, me dijo, varón, lee lo que dice aquí. Y en la esquina del periódico de aquel día decía, por lo general, los grandes trabajos son el resultado de pequeñas tareas que no se hicieron cuando se tenían que hacer. Y fue ese día que yo entendí que cuando yo no oro, cuando tengo que orar, cuando yo no ayuno, cuando debo ayunar, cuando no me consagro, cuando debo consagrarme, los poquitos resultados que vienen por esa falta de consagración van formando un gigante en mi vida. Y tarde o temprano voy a tener que enfrentar el resultado de esos pequeños pecados, de esas pequeñas falencias que cuando suceden son zorras pequeñas que uno dice, fue un pecadillo. No es que sentí temor porque me venían a cobrar y me escondí. De que venía mi suegra y yo me hice que no estaba en casa, le tengo miedo a la suegra. Y cada temor, cada miedo que parece una zorra pequeña, que parece algo, un pigmeo, se te va acumulando. La Biblia dice que hay hombres que acumulan ira para el día de la ira. El día de la ira de Jehová es el resultado de pequeñas iras que hacemos tener a nuestro Dios, que nunca llevamos a la cruz del Calvario. Y hay cristianos que tienen pequeños traumas, pequeñas dificultades en su personalidad, que tenemos falencias, debilidades, y nunca nos metemos en ayuno y oración para tratar con eso, sino que dejamos que se vayan acumulando. Goliat representa el resultado de todo lo malo que hay en nuestras vidas y que tarde o temprano lo tenemos que enfrentar. No hay nadie aquí que tarde o temprano en su vida pueda librarse de esa cita con Goliat.
Y el mayor Goliat que tú vas a enfrentar eres tú mismo. Así que Saúl le tuvo miedo a Goliat porque Goliat le recordaba a Saúl sus propios errores. Espiritualmente, Goliat no hubiera existido si Saúl hubiera tratado con sus Goliat internos. Podemos decir esta frase: el que no trata con sus Goliat internos, le va a tocar tratar con un gran Goliat externo. Pero David hace la diferencia, y esa es la clase de guerrero que Dios está levantando hoy en día. Yo sé que aquí hay gente que mata gigantes. Yo sé que aquí hay gente que derriba principados. No te gloríes en eso. ¿Sabes qué te tienes que gloriar? En que antes mentías y ya no mientes. Que antes exagerabas y ya no exageras. Que antes se te veían los ojos viendo cosas malas y ahora tienes dominio y tienes templanza sobre tus emociones y sentimientos. El verdadero guerrero es aquel que vence primeramente su propio yo. Otra frase: si no te vences a ti mismo, no podrás vencer a nadie más. Porque tu verdadero enemigo eres tú. Saúl no perdió con Goliat porque el verdadero enemigo de Saúl era él mismo. Sus errores, sus fallas, el consultar brujas, desobedecer a Dios, usurpar el trabajo de un sacerdote, sus propios errores y fallas se convirtieron en una pesada piedra que le impidió poder enfrentar a un Goliat que lo hubiera vencido en cuestión de segundos como David. Porque sea Saúl o sea David, el que iba a vencer a Goliat no era ni Saúl ni David, sino Jehová, que era el Dios de Saúl y era el Dios de David. Dos cristianos pueden enfrentar la misma circunstancia y uno es derribado y el otro empoderado. ¿Cuál es la diferencia? El derribado nunca peleó con sus fallas, con sus errores. Nunca hizo morir la sobra de su carne. Siempre buscó justificar, alcahuetear, mimetizar, camuflar. La mayoría hacemos eso, pero son muy poquitos los que identifican, tratan y eliminan. David mató osos y leones, y cuando vino Goliat dijo: el mismo Dios que me dio la victoria contra el oso y el león me va a dar la victoria contra este gigante. Si tú vences los pecados que hay en tu vida, cuando vengan los demonios, tú dices: el mismo Dios que me ayudó a vencer la mentira, el alcohol, la droga, el adulterio, me va a ayudar a vencer a este Jezabel que viene contra mí. Las pequeñas victorias te fortalecen para los grandes conflictos. David sí enfrentó a Goliat. El guerrero falso no enfrenta a sus gigantes. El guerrero verdadero enfrenta a sus gigantes y los enfrenta con tres elementos. Voy a ser sencillo porque sé que el servicio de hoy es para las almas. Pero escuchen. Saúl, cuando supo que David tenía valor para enfrentar lo que él no quiso enfrentar, lo que él no pudo enfrentar, llamó a David y después de un interrogatorio, David lo convenció de que él podía vencer al gigante. Algunos dicen que Saúl nunca creyó que David podía vencer, sino que iban a utilizar a David como una distracción para caerle de sorpresa a los filisteos. Ellos creían, y Saúl también, que el gigante iba a vencer a David, pero que la pelea iba a ser un show, un espectáculo que iba a entretener a los filisteos para que ellos le cayeran de sorpresa por la retaguardia. Saúl nunca creyó en David. Tanto que Saúl le dice a David: colócate mi armadura. Y David se coloca la armadura de Saúl, pero cuando trata de andar no puede. Y dice la Biblia que él la quitó de él. Y una vez que sucedió esto, David fue al arroyo y tomó 5 piedras. Diga conmigo: 5 piedras. 5 piedras. ¿Con cuántas piedras mató David a Goliat? Pero ¿cuántas tomó del arroyo? 5.
Y no hay ministerio si no hay poder. No hay ministerio si no hay dones. No hay ministerio si no hay manifestaciones. La piedra que David lanzó nos dice que aunque hay 5 ministerios, es posible que tú simplemente ejerzas uno. Pero el hecho de que tú ejerzas un solo ministerio no significa que vas a menospreciar los 4 restantes. Estamos hablando de crecimiento integral. Pastores, que yo soy evangelista, yo predico y las almas se convierten, hasta las sillas, pastor, se convierten. Te felicito, pero eso no significa que tú seas mejor que el pastor, mejor que el profeta y mejor que el maestro. Los 5 ministerios son necesarios en una iglesia. En Soledad Atlántico hay un pastor que él no pone en el púlpito más nadie, no invita a nadie, porque él dice que él es el suficiente para edificar la iglesia. Ningún hombre es suficiente para edificar la iglesia. Solo hubo un hombre en esta tierra suficiente para edificar la iglesia, porque eran 5 ministerios en su vida: es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor, pero también es la piedra de fundamento de la iglesia, y ese es Jesucristo. Soy capaz de destruir principados, derribar potestades, mandar gobernadores de las tinieblas al abismo y expulsar huestes espirituales de maldad. Yo soy capaz de sacar a María Leonza, al negro Felipe y al indio Guacayculo de una casa. Está bien, tienes autoridad, tienes poder, pero el hecho de que tú seas una persona usada por Dios no puede significar que tú pases por alto a otros hombres y mujeres que Dios usa igualmente que tú. De hecho, te voy a decir algo: si verdaderamente usted y yo somos ministros, no solo debemos respetar a los que están por encima de nosotros, sino que también tenemos que respetar a los que son igual que nosotros, y aún a los que están por debajo de nosotros. Ese es un verdadero ministro. De Barranquilla, que cuando veía a un grupo de hermanos expulsar demonios de una persona, venían corriendo de donde estaba, saltaba por encima de la cadena de los hermanos y caía como un muchacho de película de Hollywood para echar fuera el demonio de la persona. Hacía un show para demostrar que él tenía más autoridad que los demás. Yo puedo tener más autoridad que todos los que están aquí, pero la autoridad no salva. Lo que salva es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es tener el fruto del Espíritu Santo y el carácter de Cristo gobernando en mi corazón. Yo no veo a Jesucristo haciendo alarde de que echaba fuera demonios. Yo no veo a Jesucristo alardeando de cuántos enfermos sanaron. Que te alabe otro y no tu propia boca, dice la Biblia. Y vemos ministros por ahí que con un deseo ardiente de que se sepa que Dios los está usando. Entre más Dios me usa, ustedes escuchan los testimonios de aquí, mi nombre no aparece. La pastora oró por el aceite, Dios sanó. Juanito de tal oró por el de hidrocefalia y Dios lo sanó. Y el pastor, que es el pastor, no aparece en ningún testimonio. Ahora, lo que tal vez usted pensaría es que yo quisiera aparecer. No me mueve que mi nombre aparezca en los testimonios. ¿Sabe cuál es mi gloria? Que a través de mi ministerio otros crezcan. Que a través de mi ministerio otros resplandezcan. Esa es la verdadera gloria de un ministro. No es saltarme a mí, servir para que los demás se proyecten hacia la victoria. Allá arriba, los que van a ser premiados no son los que brillaron, sino los que hicieron que otros brillen. Esa piedra representa el respeto que yo siento hacia mis demás ministros. Soy guerrero, soy fuerte, espiritualmente soy un musculoso, pero el hecho de que haya un hermano espiritualmente delgado no me da a mí razón para menospreciarlo. Porque de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen algo. Entre más me usa, más humilde. Y si alguien sabe que
El siervo cuando viene, dijo el Señor Jesucristo, que cuando el siervo viene de trabajar todo el día, el amo no le dice siéntate a la mesa y come, sino que le dice se va para la cocina, me prepara de comer, me sirve y después que yo come, comes tú. Ese es el verdadero siervo. Que aquel que después que ha trabajado bastante ni siquiera le da las gracias. Aquel que después de hecho proeza, su nombre no aparece en luces de neón. Pero yo te aseguro algo, cuando el mundo no te alaba, allá arriba hay un Dios que te alaba. Cuando el mundo no te reconoce, allá arriba te reconocen con creces. Cuando tú haces un trabajo y no te pagan, el hombre queda endeudado contigo, pero Dios nunca queda endeudado con nadie. Él paga. Lo que no te paga el hombre, te lo paga Dios y Dios paga mejor. ¡Aleluya! Algunos de ustedes irán a la iglesia a predicar y el pastor se hará el loco para no darte la ofrenda. No se sienta a esperar ofrenda. A mí me tenían que buscar por teléfono, pastor, ¿por qué se fue? No, o hermano, ¿por qué se fue? No esperó la ofrenda. Yo no esperaba la ofrenda. A mí si no me la tenían lista yo me iba, porque yo no voy a pasar la pena de estar fanfaroleando y que ven pararte a ti. Mentira, no oran porque aman a las almas. Están perdiendo el tiempo para que le traigan el sobre de la ofrenda. Tú lo ves que se van del púlpito y empiezan a dar vueltas por todos lados. Usted no espera ofrenda. Ya usted, la ofrenda suya, ¿sabe cuál fue? El privilegio de haber predicado la palabra de Dios. Ese es su ofrenda. Ahora, ¿cuál es tu piedra? Tus dones, tus talentos. Eso es lo que hace tu ministerio. El poder que Dios te da. Pero ahorita le voy a decir que ese poder que tú tienes no es suficiente. Segundo elemento, la piedra no era nada sin la onda. Así que David no solo tenía una piedra, sino que tenía una ¿qué? Onda. Y si hay algo que David sabía manejar, era la onda. La piedra representa el poder, el talento, el don que Dios me ha dado. Pero yo necesito una onda para poner a funcionar la piedra. La onda impulsa la piedra con mayor fuerza, tanto que se le incrustó en la frente. Tú con la mano difícilmente le metes una piedra en el cráneo a un gigante, con un cráneo más grande que el tuyo. Pero la piedra se incrustó como un misil en la frente de él, porque fue impulsada por una fuerza centrífuga hecha por el mover de una onda. Yo tengo el don, tengo el talento. Esa es mi piedra ministerial. Pero yo tengo que tener una onda. ¿Y cuál es la onda? La onda es aquello en que tú eres experto. David era experto con la onda. No con la Kawasaki, con la onda. Entonces lo que te quiero decir en esta noche es que si yo sé hacer arroz con pollo, ¿para qué me voy a meter a hacer comidas de chef de 5 estrellas? No, que el pastor va a comer en la casa y todos los días, ¿qué cocinas tú? Arroz, carne y tajada. Ese es el menú de la casa de mucha gente aquí, ¿verdad? Yo se lo digo por experiencia. Laura hoy me sirve arroz, carne y tajada. Y mañana arroz, pollo y tajada. Repetimos carne. Carne, pollo, pollo, carne, carne, pollo, pollo, carne. Tengo rato que no como panza. Desde que me casé con Laura y no como riñones, ni corazones, ni panza, nada. Ni paticas de pollo con granito, ni paticas de cerdo con Zaragoza. Serán palitos. Pero escuche esto. Si yo voy a invitar al pastor, cometo el error de dejar la onda para ponerme la armadura. Eso es lo que quiero que usted se dé cuenta hoy. Tú vas a vencer no con la armadura de un rey, sino con la onda que Dios te ha enseñado a usar. Si yo me subo aquí a predicar como Benny Hinn, voy a hacer un fracaso. Si yo voy a cantar como Jesús Adrián Romero, voy a hacer un fracaso.
Porque yo no soy Jesús, ¿verdad? Yo no soy Benijín. Si yo trato de imitar a alguien, voy a ser un fracaso. ¿Cuándo tú obtienes el éxito? Cuando eres original. Aunque tenga voz de pollo ronco, tú puedes mover las masas bajo la gloria de Dios aún más que Marco Witt. Porque lo que Dios va a usar no es la armadura de un rey que ya tiene una trayectoria, sino la onda de alguien que confía en Dios y no en la onda. Si yo sé que yo tengo voz de pollo ronco, te aseguro que hay unos 7 días, hago 4 vigilias antes de subir a cantar, porque yo sé que no sé cantar. Me preparo bastante, porque cuando tú sabes que lo que tú tienes es una onda, cuando los demás pelean con jabalina, los demás pelean con espada, los demás pelean con cuanta cosa, y yo lo que tengo es una onda, la gente se burla de mí, el gigante se está burlando de mí, pero esa onda, por ser tan humilde y sencilla, me dice en el corazón que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Los originales dependen de Dios. Los reyes desechados dependen de la armadura. Aquí hay gente que tiene una onda que se burlan de ti. Esa onda va a derribar a esos gigantes porque tiene el poder del Espíritu Santo. A algunos hay que decirle de otra manera. ¿Tú crees que Dios te va a dar la victoria como se la dio a otros? Dios no quiere fotocopias contigo. Tu ministerio es original. Es que yo quiero ser como el pastor Nerio para predicar. No, yo predico así, eso es mío. Tú me invitas a mí, la gente se va a burlar de ti. A veces, mira, está haciendo como el pastor Nerio. ¿De quién va a pensar la gente cuando te vea? Nerio. Pero si tú eres original, si gagueas, predicas gagueando, si te comes las uñas, si te pones la corbata al revés, ¿cuánto estás entendiendo? De pronto no tienes la categoría de un buen predicador. Pero la piedra que lanza esa onda va a incrustarse en el cráneo del diablo, y cuán grande es, así también va a caer. Por eso dice la Biblia que los que menospreciaron las pequeñeces se alegrarán. ¿Sabe qué aprendí de David? David no menospreció sus pequeñeces. Era pastorcito y estaba contento, alegre, adoraba a Dios. Y tenía una ovejita que no eran de él, eran del papá. Y venía el oso y el león del papá, no enfrentaba al oso y el león, sino que le tocaba enfrentar a él, que no era dueño de la oveja. ¿Y sabe qué hacía? Alababa a Dios, o sea que él disfrutaba de las pequeñeces. Y después le tocó ir a cantar, ¿dónde? En el Madison Square Garden, no, en la tienda de un rey loco, maniático, suicida y desechado. Tremendo público, grupo de alabanza. Escuchen, los ministerios no comienzan con bombas y platillos. Los ministerios comienzan difíciles. La mayoría de los ministerios tienen que ministrar en la tienda de un rey endemoniado. Por eso el grupo de alabanza de aquí ha llevado palos del pastor Nerio. Porque así comienzan los grupos que Dios quiere usar. Dios te pone en los ambientes más hostiles. Yo comí bienestarina, desayuno, almuerzo y comida aquí, en esta casa, cuando no era este templo. Dormí en el suelo, le tenía que echar tiza a la colchoneta, porque si no le echaba tiza, los huesitos iban a aparecer en la mañana de Nerio Castro, porque las hormigas aquí eran unas caníbales. Y ahora me ven con esta bendición. Pero yo prediqué en un púlpito de madera. Estaba viendo los videos, nosotros predicamos y cantamos aquí, Nelly, ¿te acuerdas? Con una alfombra roja, maluquita, negra ahí. Y esto estaba en bloque, en obra negra. La gente que aquí danzaba se carraspegueaba, no solo salía bendecida, salía con carraspones, con chichones. El piso estaba rústico, las paredes rústicas. Llevamos calor en este lugar, no había aire, ni siquiera abanico. Nos quitaron el techo. Vino Juan Carlos y profetizó y dijo: el Señor me dice que les va a abrir un portón bien grande. A los 5 días se cayó el techo. Pero escucha esto: los guerreros sabemos
Si hay algo bueno que hacer, si hay un momento de crisis, no te pongas a improvisar. Usa lo que tú sabes. Usa tus recursos, tus habilidades, tus dones. Eso es lo que te va a llevar al éxito. ¿Sabes qué dice Proverbios? Proverbios dice que el don del hombre le abrirá camino y lo llevará a sentarse con los grandes. Pastor, yo quiero progresar. Descubre cuál es tu don. Y ese don que tú tienes es el que te va a abrir camino en la vida. Yo pude ser arquitecto y no pude ser arquitecto. Yo estudié delineante de arquitectura y no pude terminar. Yo pude ser cualquier otra cosa y hubiera sido un fracaso. Pero ¿cuál era el don que Dios le había dado a este negrito? El don de la palabra. Yo soy bueno para hablar en público. ¿Y qué es lo que se me ha abierto camino? Mi don. Y me he llegado a sentar con gente grande por el don que Dios me ha dado a mí. Cuando el pastor Johnny Díaz venía aquí y venía cantidades de personas, yo quería ser como el pastor Johnny y empecé a imitar al pastor Johnny, pero la cosa no se daba. Y un día Amparito Polo, mi mamá me dijo: Medio, deja de imitar al pastor Johnny y sé tú. Y desde ese día me di cuenta que yo no era muy bueno para echar fuera demonios ni sanar enfermos, pero era bueno para predicar. Yo me daba cuenta que predicaba y la gente le gustaba, se reían. Entonces empecé a fortalecerme en aquello que yo era bueno, no en lo que era bueno otra persona. Y empecé a fortalecer y comencé a grabar los videos y me di cuenta que las camisitas había que cambiarlas, que movía mucho las manos, que a veces subía y se me veían los calzoncillos. Un día Carlos mandó a decir a la pastora: dígale al pastor que se le están viendo los interiores, porque yo levantaba las manos cada rato. Y como estaba flaco y los pantalones se me caían, me di cuenta que había que cambiar ciertas cositas. Y desde que comencé a trabajar en mi don, la iglesia comenzó a crecer. Y después que desarrollé mi don, empecé a sanar enfermos y a libertar cautivos y empecé a recibir lo que otros tenían. El año pasado me dieron una condecoración a nivel de la ciudad donde dice personaje del año 2011. Diga conmigo, ¿sí se puede? Entonces, deje de estar imitando a los demás y sea original. Que Dios lo va a usar a usted tal y como usted es. Flaco, gordo, nariz larga, orejón, gordo, pipón, como usted sea, Dios lo va a usar. ¿A quién se le ocurre que un negrito patiflaco, pelimprieto y escarpado va a ser presentador de televisión? Cuando en la televisión ponen tremendas figuras hermosas y ahí está el negro, usted lo puede ver predicando. Dios se goza. Hoy encontré un versículo que habla de la hermosura de la santidad. Usted puede ser muy feo, pero si usted es santo, la gente se enamora de usted. La santidad tiene una hermosura. Dice la hermosura de la santidad. Tercero, porque después nos vamos a vigilia. David tomó una piedra, una onda, pero ¿qué logró con la piedra y la onda? Derribarlo, no lo mató. El peñón que le tiró, la piedra que le tiró, lo escalabró, pero no lo mató, lo privó. Y hay muchos guerreros que creen que porque tienen habilidades y porque tienen un ministerio ya es suficiente y descuidan lo más importante. ¿Sabe qué hizo David? David tomó la onda, su habilidad personal, su esencia, su visión, su proyecto, y tomó la piedra ministerial, dones, poder, la lanzó, pero se dio cuenta que el ministerio junto con la habilidad personal o el talento y el don, lo único que logran es encalabrar al gigante, lo privó. Y David entonces, dándose cuenta que no había muerte, que se podía levantar y que iba a venir la revancha, la retaliación, él corrió y como él no tenía espada, sacó la espada de la vaina del mismo Goliat y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. La piedra ya sabes qué es, la onda ya sabes qué es. ¿Qué significa la espada?
Las palabras son armas de guerra. Ustedes dicen amén, pero ahora escuchen esto. ¿De qué le vale a un guerrero tener toda la habilidad, tener autoridad y poder contra los demonios, si después que hace guerra espiritual se ata con sus propias palabras? Después que reprende el cáncer dice, pero yo creo que yo me voy a morir de cáncer. Y reprenden a los demonios y dicen, ay, que el Señor me escuchó. O sea, son gente que no han entendido que el arma con que se mata al gigante no es la onda. No es reprendiendo y soplando la garganta, la pena de la garganta, haciendo guerra espiritual, no. El arma que mata gigantes son las palabras que salen de tu boca. Y esa espada no era de David, porque quien comenzó no fue David, fue Goliat, el primero que utilizó la palabra. Goliat le dijo a David, vienes a mí como perro, yo te voy a entregar tus carnes y la carne de los israelitas a las aves del cielo.